Un saludo muy especial en este día tan importante para nuestro país. Mi nombre es Andrés Duque, estudiante de Historia, concejal de la ciudad de Popayán, y estaremos aquí compartiendo junto con mi compañera y todo el equipo de producción que hacen que esto sea posible, algunas visiones, algunas historias alrededor de esta gran gesta, la gesta libertadora, que dio como resultado la fundación de nuestra República. Hola, buen día. Mi nombre es Ingrid Corpus, historiadora de la Universidad del Cauca y hago parte del equipo de formación del PUPSOC y del medio de comunicación alternativo popular y comunitario Red Alterna. Estamos pues ya como lo ha dicho Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Ingrid, ¿cómo estás? Vamos a hablar un poco acerca de esta fecha que es muy importante, ¿no? Aquí nace nuestra visión de país. Nos empezamos a consolidar como una nación independiente. Pero para llegar hasta acá tuvieron que pasar un montón de cosas. Entonces acá la idea de este programa es conversar un poco acerca de qué fue lo que pasó, qué nos llevó a esta fecha histórica y cuáles son los retos. ¿Por qué es importante retomar hoy estas nociones de historia? ¿Para qué? ¿Para qué lo hablamos? ¿Para qué conocerlo? Entonces acá vamos a estar compartiendo esas reflexiones y bueno, qué mejor que hacerlo contigo, Andrés. Así es, chévere encontrarnos. No, muchas gracias. Y bueno, esto lo que quiere es expresarles a ustedes un abrebocas para que se conecten y se concentren en estos ratos, en estos minutos en los que estaremos conversando. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar de qué conmemoramos el día de hoy, porque este día es un día festivo que pasó el 7 de agosto de 1819 y por qué es importante seguir retomando estos temas. Entonces, Andrés, para poder hablar de esto, también es importante conocer que esta fecha no es una fecha sola, ¿cierto? Que está como por ahí perdidita, sino que hace parte de todo un andamiaje histórico que es importante reconocer para saber cómo se da el proceso de independencia en nuestro país, que es precisamente un proceso, no una línea de tiempo con fechas específicas. Y para esto, pues es importante hablar de lo que fue el 20 de julio de 1810, cómo a partir del establecimiento de las juntas que se dan después de esta anécdota del florero de Llorente y el grito de la independencia, pues hay un logro político, ¿verdad? En el que logramos empezar a pensarnos como una república, como una nación. Empezamos a pensar nuestra independencia, qué somos, quiénes somos. Pero ahí es importante decir que precisamente no se acaba la independencia en este momento porque empieza a haber como una disputa, ¿cierto? Entre las diferentes visiones que tenemos de quiénes somos, cómo somos y qué queremos. Es importante recordar que en esta época van a haber visiones diferentes porque hay regiones que no se quieren independizar, ¿verdad? No sé si recuerdas ese lema de viva el rey, abajo el mal gobierno. Por ejemplo, en Santander y en Pasto, estas comunidades que decían, no queremos independizarnos, queremos seguir perteneciendo a la corona, seguir siendo una colonia española. Lo único que queremos es que salga el virrey porque es un corrupto, ¿verdad? Pero la estructura que siga siendo igual. Mientras hay otras regiones que son mucho más radicales y dicen, no, queremos la independencia. Ya acordémonos que están todas estas ideas de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad que vienen de la Revolución Francesa. Entonces, inciden en algunas regiones donde, digamos, hay poblaciones que son más radicales y dicen, sí queremos independizarnos por completo. Y durante esta etapa, que se da entre 1810 y 1816 y que se conoce como la Patria Boba, pues se dan esas disputas, se desestabiliza, digamos, un poco esa idea de gobierno. Hay un debate entre los centralistas y los federalistas. Hay, digamos, una intromisión un poco del gobierno norteamericano también, intentando que se copie tal cual como el modelo que se ha establecido en Norteamérica. Y eso, digamos, hace que se desestabilice esto que estamos tratando de construir y que se venga la reconquista, ¿cierto? Y ahí es donde empieza toda esta gesta independentista que nos va a llevar a lo que fue el 7 de agosto de 1819. La campaña libertadora que inició en 1819 con, digamos, el agrupamiento de alrededor de 2.500 hombres, entre los que se integraban indígenas, negros, esclavos, mestizos, británicos, tiene unos antecedentes. O sea, esto, digamos,
no surge ahí y desde ahí comienza todo ese ejercicio victorioso hasta consolidar la República, no. Hay una serie de espacios, como tú lo decías hace un momento, de 1810 a 1819, al menos existieron 3 momentos muy importantes en este proceso independentista y de configuración de nuestras repúblicas. Uno de estos es, ¿cómo decirlo?, la autoproclamación de la Capitanía de Venezuela, ¿sí o no?, como un territorio autónomo del reino o del Imperio Español. Y de ahí en adelante, pues también se presenta una serie de situaciones, ¿no? Se da un terremoto, se da justamente la recuperación o la caída de esa Segunda República venezolana, y bueno, ya después de esas situaciones es que Bolívar sale, digamos, exiliado de su territorio y empieza a hacer una serie de proyecciones, busca aliados, en este creo que fue fundamental Haití, el país de Haití, la República de Haití fue fundamental justamente en esa recomposición de las ideas de Bolívar, y bueno, ya en 1819, justamente en los Llanos Orientales, se logra configurar este gran ejército que inicia toda una travesía. Cruzaron los Andes, atravesaron el páramo de Pisba, que estaba ubicado a más de 4.000 metros de altura, enfrentando el frío extremo. Imagínense, pasar de los Llanos Orientales, que están al nivel del mar, y subir a más de 4.000 metros de altura con toda esa cantidad de personas para poder llegarle por la espalda justamente al ejército realista. Esa primera batalla del ejército realista o contra el ejército realista se le conoce como la batalla de Paya. Esa fue o se dio en el 27 de junio de 1819. Y en esta batalla se obtuvo una victoria por parte del ejército patriota que logró impulsar y digamos también permite que se abra frente al recorrido que llevaba el ejército patriota toda la cordillera. Logran despejar la cordillera y después justamente de esta primera batalla victoriosa llegan a la conocida batalla del Pantano de Vargas, que se da en el mes de julio. En esta batalla del Pantano de Vargas, que creo es la batalla más importante, se da una situación bastante curiosa. Cuentan las crónicas o la anécdota que el ejército patriota iba perdiendo esa batalla, se encontraba bastante acorralado, había perdido bastantes hombres y el ejército realista lo estaba haciendo desplazar, lo estaba haciendo retirar. En ese proceso de la retirada estaban los lanceros en cabeza de José Rondón, el negro Rondón. Él, al ver que el ejército patriota se está retirando, inmediatamente increpa al general Bolívar y le dice: mi general, Rondón no ha peleado. Y lo dice de manera muy convencida. Ante esta situación y esa mirada tan convencida de Rondón, Bolívar le dice: Rondón, salve usted la patria. Y entonces él sale con sus lanceros y logra justamente contrarrestar la arremetida que estaban desarrollando el ejército realista y logran justamente culminar con una victoria en esta gran batalla. Finalizada la batalla del Pantano de Vargas, el ejército patriota continúa su recorrido y nuevamente se encuentra en enfrentamiento con el ejército realista el 7 de agosto de 1919 en el punto conocido como el Puente de Boyacá. ¿Sí o no? Entonces, es en esta donde ya logran derrotar por completo al ejército realista, capturan a Barreiro, que era quien estaba dirigiendo estas acciones militares por parte del ejército realista, y también es después de esta batalla que el virrey Sámano emprende la huida. Luego de esta gesta es
tomada la capital, como se había proyectado, como lo había proyectado en ese primer momento Simón Bolívar, con el fin de poder consolidar justamente esa gesta independentista y desde ahí ya, liberada la Gran Colombia, iniciar todo ese proceso de liberación de América del Sur. Bueno, Andrés, sin duda un tema bastante apasionante, saber cómo se consolidó desde un ejercicio militar nuestra independencia, ¿no? También para nosotras, así como en mi papel de mujer, está muy interesante poder estudiar cuál ha sido el papel de las mujeres en este proceso, ¿cierto? Porque normalmente la historiografía nos habla de esos grandes hombres que estuvieron en todo este proceso independentista y todo lo que hicieron, pero ¿qué pasa con las mujeres? Encontramos también un sinnúmero de mujeres que estuvieron ahí al frente en las batallas y que fueron también decisivas para este proceso de construcción de nuestra nación. Y nos gustaría comentarles a quienes nos ven y nos escuchan para generar también una espinita, para que sigan investigando, pero también para que miremos el día de hoy las mujeres cuál es nuestro papel, no solo de manera histórica en la construcción de este país, sino cuál es nuestro papel ahora frente a todo lo que se nos viene y a todas las tareas, porque seguimos construyendo país, a pesar de que en ese 7 de agosto se culminó nuestra gesta independentista. Entonces quisiéramos comentarles que durante esta época las mujeres van a desarrollar varios papeles que son fundamentales. Uno es el de ser espías. Por ejemplo, muchas mujeres se involucraban en los ejércitos realistas o con ciertas personas de la nobleza para saber cuál iba a ser el actual de las tropas realistas y de esta manera, digamos, pasar la información a los patriotas para que ellos lograran construir sus estrategias y fueran como un paso adelante de los ejércitos realistas. Además, eran mensajeras, eran las encargadas de llevar información acerca de las estrategias, pero también un poco de ir a los pueblos a decir en qué momento iban a llegar los ejércitos y demás. Dentro de este grupo de mujeres que se caracterizaban por ser espías o mensajeras está Policarpa Salabarrieta, que es muy conocida actualmente por nosotros y es casi una de las mujeres de las que más se habla cuando hablamos de la independencia, ¿verdad? Otra labor fundamental, ustedes saben que un ejército no se sostiene sin comida, ¿cierto? Y en esa época el ejército patriota, pues digamos, no tenía una economía para sostenerse. Entonces las mujeres desempeñaban una labor fundamental cuando organizaban, por ejemplo, tertulias o donaciones para recoger recursos que les permitieran sostener logísticamente y económicamente a estos ejércitos patriotas. Entre estas mujeres está, por ejemplo, la destacada Manuelita Sáenz, que la conocemos muchas veces como la libertadora del libertador, conocemos que era pareja de nuestro libertador Simón Bolívar, pero más allá de eso fue una mujer clave para el sostenimiento de las tropas patrióticas, porque ella era quien se encargaba, por ejemplo, de recoger donaciones frente a dinero, joyas, caballos, tierras, ropa, y otro tipo de elementos que permitieran el sostenimiento de los ejércitos patriotas. Hubo también mujeres que se enlistaron, ¿cierto? Que hicieron parte de las tropas y que pelearon junto con los hombres en estas batallas tan importantes. Muchas de ellas incluso transgrediendo esos estereotipos de género, porque lo que hacían era vestirse de hombres para poder combatir hombro a hombro con estos hombres en las batallas. Y es importante destacar, por ejemplo, una de las mujeres, Juana Bejar, quien incluso alcanzó a ser nombrada como sargento primero. Y existían otras mujeres que también eran fundamentales para el sostenimiento de estas tropas realistas y quienes se encargaban como de los ejercicios de cuidado. Eran quienes estaban cocinando, quienes estaban reparando los uniformes, quienes estaban cuidando a los heridos, pero que también se encargaban, por ejemplo, del mantenimiento de las armas. Entonces es importante destacar
que estas mujeres siempre estuvieron acompañando de una u otra manera las batallas independentistas, que siempre estuvieron al lado de estos hombres próceres que hoy conocemos, y que es importante que nosotros empecemos a reivindicar esta figura de la mujer también, asumiendo también un compromiso en la construcción de país que, como ya lo decía anteriormente Andrés, pues continúa, ¿cierto? A pesar de que nos declaramos independientes, continuamos en este ejercicio de construir nación. Y es que los temores que tenía Simón Bolívar estaban muy bien infundados, Andrés, porque va a suceder que en 1823, durante un congreso anual en Estados Unidos, el presidente de aquel entonces, James Monroe, empieza a dar origen a aquello que hoy conocemos como la doctrina Monroe. Y parte de esta frase muy famosa que conocemos, que dice América para los americanos. Lo que propone James Monroe en esta doctrina es que hay que evitar que surjan nuevas colonias europeas en América, que hay que proteger la independencia de las repúblicas latinoamericanas y evitar que haya una intromisión de los países europeos en las definiciones del naciente continente americano. Sin embargo, aquí surge una preocupación porque esta defensa de la autonomía de los países latinoamericanos propone a Estados Unidos que se haga asegurando la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Lo que proponen es entonces que sea Estados Unidos como el encargado de cuidar a estas nacientes repúblicas, que sea Estados Unidos el que se encargue un poco de guiar cuáles van a ser los caminos que deben orientar a los países latinoamericanos. Y pese a que en ese entonces no tenía una fuerza militar contundente, pues contaba con el apoyo de Gran Bretaña. Y empiezan a tener intromisión en la soberanía de los países recién independizados. Entonces, ahí empezamos a ver un poco el nacimiento del imperialismo estadounidense, porque quienes lo suceden a James Monroe, entonces van a tomar estas teorías para empezar a posicionar esta idea de Latinoamérica como el patio trasero de los Estados Unidos, ¿verdad? Y empiezan a tener injerencia en la autonomía, esa autonomía de la que nos hablaba Bolívar, esa autodeterminación de los pueblos, pues para los Estados Unidos no es válida. Casi que la tendrían solo ellos y los demás países tendrían que, digamos, un poco seguir el modelo estadounidense. Entonces, es bien importante analizar esto porque precisamente cuando vamos a ver el contexto colombiano el día de hoy y el contexto latinoamericano el día de hoy, vemos que hay un avance bastante fuerte del imperialismo. Seguimos enfrentando estas ideas estadounidenses de controlar nuestra economía, nuestra política, de controlar la autodeterminación de nuestros pueblos. Y vemos, por ejemplo, cómo aún hoy seguimos luchando por defender nuestros territorios de la intromisión de Estados Unidos. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es el caso de la base militar que se intenta instalar en la isla Gorgona para que ahí pueda pasar el portaavión de Washington y consolidar pues ese poderío en esas rutas que permitan el control de Estados Unidos sobre esos territorios. Entonces, es importante precisamente por esto, conocer estas temáticas, saber cuáles han sido las propuestas que nuestros precursores como Simón Bolívar generaron, cómo vieron ese imperialismo, para a partir de ahí también analizar qué es lo que está pasando hoy en día y defender ante todo la soberanía de nuestros pueblos. Y que para esto es necesario avanzar en la unidad latinoamericana y en la protección de la autodeterminación de nuestros pueblos. De manera simultánea a todos estos conflictos armados, a toda esta confrontación bélica, se presenta una situación o un hecho histórico muy importante. El 15 de febrero de 1819 es instalado el Congreso de Angostura. Este congreso es muy importante porque Simón Bolívar logra entregar o logra presentar una idea muy concreta de el qué hacer, de ese proceso, de esa disputa, de esa conformación, digámoslo así, que se viene estableciendo en el marco de toda esa gesta libertadora. En este discurso, primero que todo, hace una crítica muy fuerte a todo el sistema colonial, cómo efectivamente este sistema, en últimas, ni siquiera genera las condiciones para sus propios vasallos. Ahí se centra gran parte de la crítica. De ahí que efectivamente proponga un nuevo sistema
para las repúblicas que están naciendo. Un sistema que sea autónomo, que efectivamente no sea una copia fiel de lo que ya se venía estableciendo en Europa, que no fuera una copia fiel a lo que había sido la Revolución Francesa. Entonces, este aspecto es muy importante. También está todo el tema educativo. Recordemos que para esa época, en todo el periodo colonial, el acceso a la educación era muy restringido y gran parte del aprendizaje se daba a partir del sermón del padre. Entonces, en este sentido, Bolívar lo que expresa es que efectivamente es la educación la que nos va a hacer libres. De ahí que siempre o en varios momentos llegó a pronunciar que más que por la fuerza nos dominaban era o por nuestra ignorancia o por la capacidad de engaño del contrincante. También digamos que resulta muy importante este congreso porque también se empieza a plasmar desde ese instante la división de los poderes. Y no solo tres, incluso un cuarto, un poder moral, un poder que considero yo es necesario hoy en nuestro país. ¿Cómo nos estamos pensando nosotros en nuestro país? ¿Cómo hacemos nosotros parte como individuos de esta sociedad y efectivamente cómo nos interlazamos, nos interactuamos, nos conectamos para poder sacar adelante justamente esta configuración republicana? Considero que esos elementos son determinantes en todo este congreso. Este congreso, hay que decirlo, duró alrededor de 3 años, si no estoy mal, es el 17 de julio de 1821, cuando se culmina, se sesiona por última vez. También de este congreso se conforma la Primera República, la Gran Colombia. O sea, una república configurada por 5 países: Panamá, Ecuador, Venezuela, Colombia y el Perú. Esto también es fundamental. Desafortunadamente, en 1930 se disuelve con la muerte de Simón Bolívar, pero creo que sienta así un precedente determinante alrededor de cómo efectivamente se estaban pensando estos próceres, pues estos libertadores, en ese momento la configuración de la República. La unidad justamente de Latinoamérica, y también empieza a sentar justamente las características de disputa con los Estados Unidos, y empieza a denunciar justamente ese tutelaje que empieza a desarrollar los Estados Unidos, ese nuevo papel colonizante sobre las nuevas repúblicas, y de ahí pues que uno de sus máximos aportes o de sus máximas preocupaciones es justamente la autodeterminación de los pueblos. Cómo los pueblos efectivamente tienen que ser respetados en su autonomía, en su soberanía y en sus propias decisiones. Y bueno, compañera, ya estamos llegando al final de este programa especial del 7 de agosto, donde hemos hecho un pequeño recuento, un pequeño ejercicio de memoria de cómo se dio toda esta gesta libertaria, todo este proceso de independencia, que en la actualidad tenemos que reflexionar y pensarnos cosas, por lo menos justamente el papel de los Estados Unidos en la actualidad. Hay que decirlo, aunque se denunció de manera específica en el Congreso de Angostura, desafortunadamente hoy estamos sometidos justamente al ejercicio colonizante de los Estados Unidos, en el que nos orientan el rumbo de nuestra economía. Y bueno, así de manera específica podemos identificar lo que se viene presentando acá en el Pacífico colombiano, en el Pacífico caucano, con la base militar que se quiere instalar en la isla de Gorgona. Pero no solamente eso, no solamente se expresa, por decirlo así, en bases militares, también en la política. Entonces hoy nosotros reproducimos unas políticas internacionales, unas políticas que se enmarcan en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico, ¿sí o no? Políticas que no se ejecutan en esos países desde donde se emana como tal esa orientación, pero que aquí en Colombia tenemos un conflicto interno que es financiado, ¿sí o no? Y que es soportado justamente por esa política internacional. Entonces tenemos en nuestro territorio, a partir de una política que viene emanada desde los Estados Unidos,
un conflicto en el que el derramamiento de sangre termina afectando al sector popular, a los trabajadores, a los campesinos, ¿no? A los padres de familia. Y aquí no estamos hablando si es de un bando o de otro, son colombianos. Todas las personas que mueren en el marco del conflicto interno son colombianos. Sí, Andrés, yo creo que es importante ir cerrando este espacio reflexionando en cómo seguimos celebrando ser independientes. ¿Qué hacer para que realmente estas fechas tengan el peso que deben tener en nuestro destino como país? Y creo que es muy importante precisamente que reflexionemos en torno a cómo vamos a hacer para organizarnos y para defender nuestra soberanía, para seguir enfrentando ese imperialismo que avanza día a día, y ya lo has dicho tú, no solo frente a instalación de bases militares, sino incluso en lo más cotidiano. Empezamos a escuchar discursos que son muy difíciles de escuchar en la política de nuestro país y que se posicionan tranquilamente en todos los espacios donde desarrollamos nuestra vida. Entonces, es importante poder cuestionarnos frente a cuál va a ser nuestro futuro. Y no puede ser un futuro que nos depare la guerra, ¿cierto? Que nos depare la inhumanidad, sino que precisamente debe ser un futuro de unidad, de humanidad y de felicidad para nuestros pueblos. Así es, Ingrid. Y bueno, para finalizar, sí quisiera hacer una invitación a todos los colombianos y colombianas, a quienes han estado muy atentos en este podcast, en este programa especial, para que efectivamente hagamos un estudio permanente de la historia, de nuestra memoria, de los acontecimientos que nos configuran como república, que nos configuran como ciudadanos. No olvidemos que la carga más pesada es tener una cabeza liviana, es tener una cabeza vacía. Muchísimas gracias a quienes se conectaron, a quienes nos acompañaron, a quienes están detrás también de la producción de este podcast. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir compartiendo nuestros análisis de país. Bueno, y también una última invitación. No se olviden de seguirnos en cada una de nuestras páginas y plataformas virtuales. @Coordinación PUCSOC en Facebook, Instagram, Twitter. Desde ahí estaremos enviando cada uno de estos comentarios, estos análisis de país, análisis del departamento, análisis de ciudad, análisis de coyuntura. Les invitamos también a seguirnos en nuestros canales de Red Alterna, @Red Alterna, en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vemos en una próxima ocasión.